Cuando me casé con Greg, sabía que mezclar familias no sería fácil. Él tenía un hijo de su primer matrimonio, un joven de 22 años llamado Adam, que había vivido en casa toda su vida. Adam siempre había sido el centro del mundo de Greg, y aunque jamás esperé reemplazar a su madre, había esperado al menos mantener una relación cordial. Pero desde el momento en que me mudé, Adam dejó claro que no me quería allí. Al principio fue sutil. Me ignoraba en la cena, respondía con monosílabos y desaparecía cuando yo entraba en una habitación. Sin embargo, con el tiempo, su resentimiento se volvió más evidente. Se burlaba cuando sugería reglas para la casa, ponía los ojos en blanco cada vez que Greg me demostraba afecto y lanzaba comentarios despectivos acerca de que yo estaba cambiando cosas que no necesitaban ser cambiadas. Greg, siempre el pacificador, lo minimizaba como simples dolores de crecimiento. Solo necesita tiempo para adaptarse, decía. Pero, ¿cuánto tiempo necesita un hombre adulto para comportarse decentemente? Me había mudado a la casa de Greg, la misma casa en la que Adam había vivido desde los 10 años. Pero lo que Adam no sabía era que la casa ya no pertenecía realmente a Greg. Unos años antes de que yo apareciera en escena, Greg había atravesado problemas financieros. Su negocio sufrió un golpe enorme y estuvo a punto de perder la casa. Yo estaba bien económicamente, y dado que estábamos serios en construir un futuro juntos, se la compré para evitar que él la perdiera. La hipoteca, los impuestos de la propiedad y cada gasto importante. Yo los cubría. Greg seguía contribuyendo, por supuesto, pero legalmente la casa era mía. Sin embargo, jamás hice alarde de ese hecho. No quería que Adam sintiera que le habían arrebatado su hogar de la infancia, y Greg, siempre optimista, creía que Adam se ajustaría si tan solo le daba su espacio. Así que mantuve la paz. Soporté el desdén de Adam, su pereza en la casa y su completa falta de reconocimiento hacia mí como figura de autoridad en cualquier sentido. Mientras yo me encargaba de las compras, el pago de las cuentas y el mantenimiento del hogar, Adam no contribuía en nada. No tenía trabajo, ni ambiciones, ni planes reales para su futuro. Había empezado la universidad, pero se retiró después de un semestre, alegando que no era para él. Era inteligente. Podría haberse hecho algo grande. Pero en cambio, pasaba sus días jugando videojuegos, saliendo con amigos igualmente desmotivados y pretendiendo que estaba por encima de un empleo de 9 a 5. Y a pesar de todo, Adam actuaba como si yo fuera el problema. Dejó claro que me veía como una aprovechada, una mujer que se había entrometido y se dedicaba a vivir a costa de su padre. Sin importarle que yo tenía una carrera exitosa y estaba pagando todo, Adam se había convencido de que yo era una cazafortunas. Greg nunca lo reprendió. Solo se está poniendo a la defensiva, decía. Eres nueva en su mundo y aún no sabe cómo ubicarte. Esa excusa podría haber funcionado cuando Adam era adolescente, pero a los 22 años, era ridículo. La tensión escaló de forma sutil. Comentarios pasivo-agresivos, puertas que se cerraban de golpe y olvidos accidentales de avisarme cuando Greg necesitaba algo. Pero lo peor, el sentido de derecho. Un día, llegué a casa del trabajo y encontré a Adam sentado en el sofá, comiendo papas fritas, con los pies sobre la mesa de café que yo había limpiado esa misma mañana. «Hola, Adam», lo saludé, tratando de ser cordial. Él ni siquiera me miró. Siguió deslizando el dedo por su teléfono. Suspiré y dejé mi bolso a un lado. ¿Podrías recoger tus platos de la cocina? Vi una pila en el fregadero. Él dejó escapar un suspiro dramático. Lo haré más tarde. Lo dijiste ayer. Finalmente me miró, con la cara contorsionada de fastidio. Ni siquiera es tu casa. No te da derecho a decirme qué hacer. Sentí como si algo se apretara en mi pecho. Había tolerado demasiado. Había dejado pasar tantas cosas. Pero esa sola frase. Tragando mi enojo, me obligué a mantener la calma. Greg y yo vivimos aquí, Adam. Todos tenemos que contribuir. Él resopló.
Sí, pero es la casa de mi papá, no la tuya. Solo vives aquí. Pude sentir como la sangre subía a mi cara, pero respiré hondo. No tenía sentido discutir. Aún no. Esa noche me quedé despierta junto a Greg, mirando el techo. Le di a Adam su espacio. Había intentado ser paciente, comprensiva, incluso complaciente. Y a cambio, él me trataba como a una invitada que se había pasado de su tiempo de estadía. Tal vez era hora de recordarle de una vez por todas a quién estaba registrada la escritura. Una tarde, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Adam tirado en el sofá, con auriculares de juego puestos y gritando a la pantalla. La mesa de café estaba llena de latas vacías de refresco, bolsas de papas fritas y lo que parecía un sándwich a medio comer. La cocina, que yo había limpiado esa mañana, era un desastre. Platos sucios acumulados en el fregadero, migajas por todas las encimeras y una sartén grasienta que parecía haber quedado de lo que supuse fue su almuerzo tardío. Respiré hondo y dejé mi bolso a un lado. Estaba agotada, pero esto no era nuevo. Había pasado meses, incluso años, tratando de tener paciencia con Adam. Pero esa noche, algo en mí se quebró. Me acerqué y toqué el respaldo de su silla. Adam. Él ni siquiera pausó su juego. ¿Qué? ¿Podrías limpiar el desorden en la cocina? Lo haré más tarde. Lo dijiste ayer y el día anterior. Finalmente, se quitó los auriculares y se volvió hacia mí, poniendo los ojos en blanco. ¿Por qué te importa? No es como si hicieras algo durante todo el día. Parpadeé, sorprendida. ¿Perdón? No tienes un trabajo de verdad, dijo con una sonrisa burlona. Solo vives aquí, aprovechándote de mi papá. Actúas como si esta casa fuera tuya cuando no lo es. Ahí estaba. Lo que probablemente había querido decir durante meses, incluso años. Lo miré, sintiendo algo arder en mi interior. ¿Qué acabas de decir? Lo oíste, replicó, recostándose en su silla. No pagas renta. No eres dueña de esta casa. Solo te sientas, actuando como si estuvieras a cargo. Quizás si realmente contribuyeras, te tomaría en serio. Solté un suspiro lento, forzándome a mantener la calma. Adam, ¿sabes quién es el dueño de esta casa? Él se burló. Sí, mi papá. Caminé hacia el despacho, saqué una carpeta del archivador y tomé la escritura de la casa. Regresé a la sala y la coloqué justo frente a él. Léela, dije, cruzando los brazos. Adam frunció el ceño pero miró el documento. Sus ojos recorrieron la escritura y, lentamente, su rostro perdió color. La leyó de nuevo. Y de nuevo. Esto tiene que ser un error, murmuró. Papá compró esta casa hace años. Lo hizo, respondí con voz pareja. Y hace algunos años, cuando él estaba en problemas financieros, yo se la compré. He estado pagando la hipoteca, los impuestos, las cuentas, todo. Así que dime, Adam, ¿quién es realmente el aprovechado aquí? Su boca se abrió y cerró, pero no salió palabra. No sonreí. No me regocijé. Simplemente lo miré, dejando que la verdad se asentara. Él empujó el papel a un lado. Esto no cambia nada. Cambia todo, dije. Porque la próxima vez que me digas que no pertenezco aquí, quiero que recuerdes quién es el dueño del techo bajo el que vives. Adam se levantó de golpe, haciendo chirriar la silla contra el suelo. ¿Sabes qué? No tengo que aguantar esto. No, no lo tienes, respondí. Eres libre de irte. Me miró con furia durante un largo momento, con el rostro torcido de ira y vergüenza. Luego, sin decir otra palabra, se fue a su cuarto. Esa noche, lo oí moviéndose, empacando sus cosas. A la mañana siguiente, ya se había ido. La mañana después de que Adam se marchara, Greg se sentó en la mesa de la cocina, frotándose las sienes mientras revisaba su teléfono. Sabía perfectamente qué estaba viendo. Una cadena de mensajes de texto llenos de ira de parte de Adam. «Dice que lo echaste», murmuró Greg, suspirando pesadamente.
Me serví una taza de café, en silencio. Greg levantó la mirada hacia mí. ¿Lo hiciste? Finalmente, crucé miradas con él. No, se fue por su cuenta, pero le mostré la escritura. Su expresión se oscureció. ¿Por qué harías eso? Dejé mi taza, aferrándome al borde de la encimera. Porque Greg me llamó aprovechada, en mi propia casa. Tu hijo me ha estado tratando como a una forastera desde el día en que me mudé, y yo lo dejé pasar. Dejé que todo sucediera pensando que él cambiaría, pero anoche me dijo que no pertenecía aquí. Greg exhaló lentamente, negando con la cabeza. Ya sabes cómo es. No piensa antes de hablar. Eso no es excusa. Un silencio se extendió entre nosotros. Greg amaba a Adam por supuesto que sí, era su hijo. Pero lo que no se daba cuenta era que amar no era lo mismo que permitir cualquier cosa. Adam nunca había tenido que rendir cuentas por nada. No tenía trabajo ni responsabilidades y se comportaba como si el mundo le debiera algo. Pero la realidad finalmente lo golpeó y en lugar de enfrentarla, huyó. ¿Dónde se fue?, pregunté tras un momento. Greg frunció el ceño mirando su teléfono. Se está quedando con un amigo, pero dice que ahora no tiene a dónde ir. Dice que lo avergoncé. Solté una risa seca. ¿Lo avergoncé? Greg, yo no puse su nombre en la escritura. No lo hice abandonar la universidad. No hice que se negara a conseguir un trabajo. Él se avergonzó solo. Greg volvió a frotarse las sienes. No estás equivocada, pero... Se quedó en silencio y supe lo que iba a decir. ¿Quieres que vuelva? Dudó. No quiero que estés sin hogar. Suspiré, dejando mi taza sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Greg, déjame preguntarte algo. ¿Qué le crees que aprendió Adam de todo esto? Greg no respondió. Me incliné hacia adelante. Aprendió que cuando las cosas se ponen difíciles, puede simplemente huir y venir a llorar con usted. Aprendió que, sin importar lo mal que trate a la gente, siempre encontrará excusas para él. ¿Y si vuelve a vivir aquí? ¿Qué crees que pasará? Entrará por esa puerta como si nada hubiera pasado, y se esperará que lo tolere de nuevo. Greg se quedó callado, sus dedos tamborileando distraídamente sobre el teléfono. Sabía que yo tenía razón, pero saberlo y aceptarlo eran dos cosas diferentes. Déjalo que se dé cuenta por sí mismo, dije, con más suavidad esta vez. Tiene 22 años, Greg. Ya no es un niño. Greg suspiró. Sí, tienes razón. Pero sabía que esto no había terminado. Por primera vez en años, la casa se sentía tranquila. No se oían puertas cerrarse de golpe, ni comentarios pasivo-agresivos, ni platos sucios apareciendo misteriosamente en el fregadero. De hecho, disfrutar de volver a casa después del trabajo se había vuelto agradable. Y entonces, 3 semanas después, Adam apareció en nuestra puerta principal. Greg ya se había ido al trabajo y yo estaba a mitad de mi café matutino cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Adam parado allí, con una bolsa de deporte colgada del hombro, luciendo como un perro callejero que había estado demasiado tiempo bajo la lluvia. Tomé un sorbo lento de mi café. Adam se movió incómodo. ¿Puedo entrar? Me apoyé en el marco de la puerta. Depende. ¿Estás aquí para pedir disculpas? Su mandíbula se tensó. Solo quiero hablar con papá. Papá no está en casa. Adam exhaló bruscamente. Bien, esperaré. Consideré cerrar la puerta en su cara, pero suspiré en lugar de eso. Puedes entrar, pero no me vas a faltar el respeto en mi propia casa. ¿Entendido? Dudó, luego asintió. Me hice a un lado, permitiéndole entrar. Miró alrededor como si esperara que las cosas hubieran cambiado, pero todo seguía exactamente igual, excepto que ahora ya no había un joven de 22 años con derecho de nacimiento actuando como si viviera en un hotel gratis. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados. Tomé mi sitio habitual en el sillón frente a él, observándolo detenidamente. ¿Dónde está papá?, preguntó después de un rato. Con amigos. Debería volver pronto. Adam suspiró y se frotó la cara. Se veía
cansado, estresado incluso. La arrogancia prepotente de siempre había desaparecido y, por primera vez en mucho tiempo, parecía más un chico perdido que un mocoso engreído. «Entonces», dije, decidiendo quitarme la venda de los ojos, «¿cómo va la vida?». Soltó una risa amarga. «Oh, te encantaría. Trabajo en un empleo cutre, pago cuentas y trato con compañeros de cuarto que no se limpian detrás de sí mismos. Es genial». Incliné la cabeza. «Bienvenido a la adultez». Su mandíbula se apretó. «Sí, bueno, es una mierda». Sonreí levemente. «Pensabas que sería fácil, ¿no?». Me lanzó una mirada fulminante, pero no discutió. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Adam, lo creas o no, nunca quise verte fracasar, pero sí quería que aprendieras. Pasaste años actuando como si el mundo te debiera algo. Ahora finalmente te estás dando cuenta de que no es así». Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo, «No estaba preparado para ello». Parpadeé. Esa fue probablemente la cosa más consciente de sí misma que había dicho jamás. Nadie lo está realmente preparado, lo admití. Pero todos tenemos que descubrirlo eventualmente. Adam tragó saliva con dificultad y luego vaciló antes de decir, «Pensé que solo querías deshacerte de mí». Suspiré. No era mi intención, pero tampoco iba a permitir que siguieras tratándome como si no perteneciera a mi propia casa. Su rostro se sonrojó levemente y apartó la mirada. «No, no debí decir eso». Levanté una ceja. «¿De verdad crees eso?», gruñó, frotándose las manos sobre la cara. «Mira, no soy de disculparme, ¿vale?». Sonreí. «Claramente». «Pero supongo que estaba equivocado acerca de ti», murmuró. «Acerca de la casa, acerca de todo». No dije nada, dejándolo luchar con sus palabras. «No me gusta admitirlo», continuó, «pero tenías razón. Necesitaba irme. Necesitaba resolver las cosas por mí mismo. Y sí, apesta, pero creo que ahora lo entiendo». Esa fue probablemente la disculpa más sincera que iba a recibir. Me recosté en mi silla cruzando los brazos. «Entonces, ¿por qué has venido de verdad?». Adam suspiró. «Necesito consejo». Fue inesperado. Vaciló antes de continuar. «Me ofrecieron un mejor trabajo. Sigue siendo en un almacén, pero con mejor paga y más horas. Pero el problema es que, si lo tomo, apenas estaré en casa, y mis compañeros de cuarto ya están molestos porque no estoy lo suficiente». Incliné la cabeza. «¿Entonces tienes miedo de aceptar el mejor trabajo porque tus amigos no lo van a aceptar?». Asintió de mala gana. Solté un suspiro lento. «Adam, te voy a dar el mismo consejo que le di a Greg cuando compré esta casa para él. Tienes que pensar a largo plazo. Ahora, tus amigos están cómodos con tu presencia, pero, ¿dentro de 1 año? 2 años? Ellos se mudarán. Tendrán sus propios lugares, relaciones, responsabilidades. ¿Y tú dónde estarás?». Frunció el ceño, procesando la idea. «Tienes una opción», continué. «Quédate donde estás. Sigue luchando e intentando complacer a personas que no estarán en tu vida para siempre. O acepta el trabajo, gana más dinero y construye algo para ti». Adam se recostó contra el sofá, mirando el techo. «No sé si puedo hacer esto». Me suavicé un poco. «Ya lo estás haciendo. Lo has hecho durante 2 meses». Exhaló despacio y asintió. «Sí, supongo que sí». Por primera vez, vi en Adam algo que antes no había notado. Determinación. No la confianza perezosa que solía fingir, sino una determinación real por ser mejor. Se levantó. «Debo irme». Asentí. «Dile a Greg que pasaste por aquí». Dudó antes de dirigirse a la puerta. Entonces, justo cuando la alcanzaba, se volvió. «Oye, gracias». Parpadeé. «¿Por qué?». Se movió incómodo. «Por no dejarme que volviera». Antes de que pudiera responder, salió. Cerré la puerta soltando un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta que estaba conteniendo. Durante las siguientes semanas, no se supo mucho de Adam.
Greg guardaba sus actualizaciones para sí mismo, percibiendo que yo no quería hablar del tema. Pero una noche, mientras nos preparábamos para dormir, Greg suspiró y dijo: Adam consiguió un trabajo. Alzando la vista de mi libro, pregunté: ¿Ah, sí? Greg asintió. No es nada espectacular. Solo trabaja en un almacén, pero está ganando dinero. Asentí y volví a mi libro. Bien por él. Greg dudó un poco antes de agregar. Y también firmó un contrato de alquiler. Se va a mudar a un departamento con un par de amigos. Ahora lo miré por completo. ¿En serio? Greg sonrió levemente. Sí, todavía está molesto contigo, pero... Sacudió la cabeza. Creo que necesitaba esto. Dejé que eso se asentara. Adam siempre había vivido en la red de seguridad de esta casa, sin verse obligado a asumir responsabilidades. Pero ahora trabajaba, pagaba alquiler. Aprendía lo que significaba ser independiente, y si no le hubiera mostrado la verdad aquella noche, nada de esto habría pasado. Greg tomó mi mano y la apretó suavemente. Tenías razón. Sonreí con suficiencia y pasé la página de mi libro. Normalmente lo tengo. Aproximadamente 2 meses después de que Adam se fuera, Greg y yo finalmente nos asentamos en una rutina pacífica. La casa estaba más limpia, más silenciosa, y por primera vez desde que me mudé, realmente se sentía como mi hogar. Entonces, una tarde, Adam volvió a aparecer. Justo había terminado de cenar, y estaba enjuagando mi plato cuando oí el golpe en la puerta. Sequé mis manos y abrí, esperando a medias que fuera un repartidor o un vecino. En su lugar estaba Adam, parado en el porche con los brazos cruzados, luciendo a la vez enojado e incómodo. No dije nada, solo levanté una ceja. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me apoyé en el marco. Depende. ¿Vienes a pedir disculpas? Su mandíbula se tensó. Solo quiero hablar con papá. Papá no está en casa. Adam exhaló con brusquedad. Bien, esperaré. Pensé en cerrar la puerta en su cara, pero opté por suspirar. Puedes entrar, pero no me vas a faltar el respeto en mi propia casa. ¿Entendido? Dudó, luego asintió. Me hice a un lado, permitiéndole pasar. Observó a su alrededor como si esperara ver cambios, pero todo seguía igual. Salvo que ahora ya no había un joven de 22 años con derecho actuando como si viviera en un hotel gratis. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados. Tomé mi lugar habitual en el sillón frente a él y lo observé cuidadosamente. ¿Dónde está papá?, preguntó después de un rato. Fuera con amigos. Debería volver pronto. Adam suspiró y se frotó la cara. Se veía cansado, estresado incluso. La arrogancia habitual se había esfumado y, por primera vez en mucho tiempo, parecía más un chico perdido que un mocoso engreído. Entonces, ¿cómo va la vida?, dije, decidiéndome a quitar de raíz el mal ambiente. Trabajando en un empleo miserable, pagando cuentas y lidiando con compañeros de cuarto que no se limpian detrás de sí mismos. Es genial. Incliné la cabeza. Bienvenido a la adultez. Adam apretó la mandíbula. Sí, bueno, es una porquería. Sonreí levemente. Pensabas que sería fácil, ¿no? Me lanzó una mirada fulminante, pero no discutió. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en mis rodillas. Adam, lo creas o no, nunca quise verte fracasar, pero sí quería que aprendieras. Pasaste años actuando como si el mundo te debiera algo. Ahora finalmente te das cuenta de que no es así. Permaneció en silencio por largo rato. Finalmente dijo: no estaba preparado para esto. Parpadeé. Esa fue probablemente la cosa más consciente de sí mismo que había dicho. Nadie está realmente preparado, lo admití. Pero todos tenemos que descubrirlo eventualmente. Adam tragó saliva, vaciló y luego dijo: pensé que solo querías deshacerte de mí. Suspiré. No era mi intención, pero tampoco iba a permitir que siguieras tratándome como si no perteneciera a mi propia casa. Su rostro se sonrojó ligeramente y apartó la mirada. No debía haber dicho eso. Levanté una ceja.
¿De verdad crees eso?, gruñó, frotándose las manos sobre la cara. Mira, no soy de disculparme, ¿vale? Sonreí. Claramente. Pero supongo que estaba equivocado acerca de ti, murmuró. Acerca de la casa, acerca de todo. No dije nada, dejándolo lidiar con sus palabras. No me gusta admitirlo, continuó, pero tenías razón. Necesitaba irme, necesitaba resolver mis cosas. Y sí, apesta, pero creo que ahora lo entiendo. Esa fue probablemente la disculpa más sincera que iba a recibir. Me recosté, cruzando los brazos. Entonces, ¿por qué has venido de verdad? Adam suspiró. Necesito consejo. Fue inesperado. Vaciló antes de continuar. Me ofrecieron un trabajo mejor, aún en un almacén, pero con más paga y más horas. El problema es que, si lo acepto, apenas estaré en casa, y mis compañeros de cuarto ya se quejan de que no estoy. Incliné la cabeza. Entonces, ¿tienes miedo de aceptar el trabajo mejor porque tus amigos no lo van a aceptar? Asintió con desgana. Solté un suspiro lento. Adam, te daré el mismo consejo que le di a Greg cuando compré esta casa para él. Tienes que pensar a largo plazo. Ahora, tus amigos están cómodos con tu presencia, pero dentro de 1 año, 2 años, ellos se mudarán. Tendrán sus propios lugares, relaciones, responsabilidades. ¿Y tú dónde estarás? Frunció el ceño, procesando la idea. Tienes una opción: quedarte donde estás, seguir luchando e intentando complacer a personas que no estarán en tu vida para siempre, o aceptar el trabajo, ganar más dinero y construir algo para ti. Adam se recostó en el sofá mirando el techo. No sé si puedo hacer esto. Me suavicé un poco. Ya lo estás haciendo. Lo has hecho durante 2 meses. Exhaló despacio y asintió. Sí, supongo que sí. Por primera vez, vi en Adam algo que antes no había notado: determinación. No la confianza perezosa que solía fingir, sino una determinación real por ser mejor. Se levantó. Debo irme. Asentí. Dile a Greg que pasaste por aquí. Vaciló antes de dirigirse a la puerta. Entonces, justo cuando la alcanzaba, se volvió. Oye, gracias. Parpadeé. ¿Por qué? Se movió incómodo. Por no dejarme que volviera. Antes de que pudiera responder, salió. Cerré la puerta, soltando un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Semanas después de la visita de Adam, Greg volvió a casa del trabajo con una mirada extraña. «No vas a creer quién me llamó hoy», dijo, dejando caer sus llaves sobre la encimera. Yo ya tenía una idea. ¿Adam? Greg asintió pasándose una mano por el cabello. Sí, me dijo que consiguió ese nuevo trabajo. Alcé una ceja. ¿El puesto en el almacén con mejor paga? Exacto, dijo Greg, sonriendo levemente. Empieza el próximo lunes. Dijo que quería decírmelo él mismo. Asentí mientras bebía mi té. Eso es bueno. Greg dudó un poco antes de agregar, y dijo que quería invitarnos a cenar, a su cuenta. Eso me tomó por sorpresa. ¿Adam? ¿Ofreciéndose a pagar? Greg se echó a reír. Lo sé, casi me caigo de la silla. Sonreí. ¿Mencionó por qué? Solo dijo que quería hablar, tal vez para dar las gracias. Recordé nuestra última conversación, cómo se había costado admitir que estaba equivocado, cómo me había agradecido por no dejarlo volver. Tal vez esa cena era su manera de enmendarse, a su manera torpe, muy al estilo de Adam. Pocos días después, Greg y yo nos encontramos con Adam en un restaurante local. Él ya estaba allí, sentado en un caballete cerca de la ventana, jugueteando con el envoltorio de una pajilla. Se veía diferente, no de forma drástica, pero había algo en él que había cambiado. Se sentaba más erguido. Su ropa estaba un poco menos arrugada. Había un cansancio en sus ojos, pero también una firmeza que nunca había visto antes. «Hola», dijo cuando nos sentamos. «Hola», respondió Greg, sonriendo cálidamente. «Te ves bien, hijo». Adam se encogió de hombros, pero se notaba un atisbo de orgullo en su expresión. «Sí, bueno, trabajar 6 días a la semana te cambia.
La mesera se acercó y ordenamos la comida. Fiel a su palabra, Adam se encargó de pagar la cuenta. Greg parecía querer llorar cuando Adam le entregó su tarjeta de débito a la mesera. Entonces, dijo Adam, removiendo su bebida con la pajilla, Supongo que quería decir que ahora lo entiendo. Greg y yo guardamos silencio, dejándolo encontrar las palabras. Solía pensar que solo querías apartarme, dijo, mirándome, como si quisieras que te quedaras solo, papá. Levanté una ceja. ¿Y ahora? Exhaló con fuerza. Ahora entiendo que estabas tratando de hacerme madurar, y te odiaba por ello. Soltó una breve risa. Diablos, en parte aún lo hago, sonreí. Puedo vivir con eso. Pero, continuó aclarándose la garganta, sé que lo necesitaba. He estado fuera durante algunos meses, y déjame decirte, apesta. La renta es ridícula, las compras, caras. Mis compañeros de cuarto son un desastre, y cada mañana me levanto adolorido y exhausto por el trabajo. Sacudió la cabeza. Pero es mío, mi vida, y eso se siente bastante bien. Greg puso una mano en el hombro de Adam. Estoy orgulloso de ti, hijo. Adam tragó saliva, asintiendo torpemente. Sí, gracias. Luego me miró, y por primera vez, ya no se veía resentimiento en su mirada, solo entendimiento. Sigo pensando que eres un dolor de cabeza, dijo. Sonreí. Igualmente. Pero, admitió, te respeto. Ese fue probablemente el mejor cumplido que jamás recibiría de Adam, y no iba a arruinar el momento al jactarme. Bueno, dije alzando mi copa, brindemos por la adultez. Greg y Adam alzaron las suyas y por primera vez en años, nos sentimos una familia. Una familia desordenada, complicada, poco convencional, pero una familia al fin y al cabo.